desde los poderes públicos tenemos también que llevar a cabo políticas de divulgación que animen a las niñas, a las jóvenes a optar por puestos y trabajos tradicionalmente masculinizados. Hay algo que no es ni testosterona ni progesterona, que es adrenalina. Y a mí la adrenalina me funcionó. Y lo que fue esa gestión que duró unos 10 días, porque fue muy importante ese suceso, me hizo ver que me gustaba, que valía, que servía, que servíamos, que éramos varias mujeres allí. Es importante no es seguir trabajando en el camino hacia una formación totalmente especializada, una atención plena a la mujer, una entrega hacia este tipo de víctimas y buscar esa igualdad real, ¿no? Tanto entre hombres como mujeres. Ciertamente somos pocas mujeres, durante algunos años fui la única mujer de mi equipo o de los equipos con los que trabajábamos conjuntamente en emergencias. Para mí no fue un impedimento, puesto que mi vocación me pesaba mucho más.